tenido a bien invitarme, porque para mí, bueno, pues no conozco el país y estaba muy contenta de poder venir y contarles un poco la experiencia en cáncer de mama metastásico que tenemos en mi institución y yo personalmente con abemaciclib. Bueno, me van a perdonar porque yo me muevo mucho, soy como Madonna en este sentido, soy de micro así y moverme, así que intentaré no perder el micro. Esta foto la he puesto porque mi hospital está en plena renovación. No deja de ser una metáfora con lo que sucede actualmente en el cáncer de mama metastásico luminal, que claramente ha habido una revolución en los últimos años y estamos en plena renovación también. ¡Ay, fenomenal! ¿Se oye por aquí? Sí. Bueno, estos son mis disclosures. Supongo que a lo largo de estos días se ha estado comentando el mecanismo de acción de los inhibidores de ciclina. Esto es una slide que lo resume. Los inhibidores de ciclina inhiben CDK6 y CDK4, impiden así la fosforilación de la proteína del retinoblastoma y de esta manera hacen un stop, un parón en el ciclo de división celular, en este caso de la célula tumoral, en el cáncer de mama, que es lo que nos interesa. Pero no todos las inhibidores de ciclina, no todas las ciclinas, como habitualmente les llamamos ciclinas, no utilizamos la palabra inhibidor, pues las ciclinas no son todas iguales, hay 3. Sé que ustedes manejan habitualmente palo y ribo. Abema todavía no está metido en mercado, pero lo tendrán muy prontito. Y lo cierto es que ni son iguales químicamente, ni tienen tampoco la misma capacidad de inhibición de CDK4 ni de CDK6. Y como ven ahí, abemaciclib tiene la máxima potencia para inhibir CDK4 y CDK6 lo inhibe prácticamente igual que palbociclib. Sin embargo, ribociclib tiene muy poca potencia inhibidora a la hora de CDK6. Por tanto, se parecen, vamos a tener indicaciones muy similares en cáncer de mama metastásico, pero no son iguales y los estudios tampoco son iguales. La exposición a abemaciclib es continua. Ustedes vienen utilizando, como he dicho, ciclinas como espalvo y ribo, cuya posología son 3 semanas y una de descanso. Abemaciclib, al contrario, es una posología continua, se da 2 veces al día. ¿Y esto por qué es así? Porque en los estudios preclínicos y los estudios in vitro que se hicieron, se vio que el control de la enfermedad y el volumen tumoral se reducía más con una exposición continua al fármaco. Por otro lado, y luego lo comentaremos si quieren ustedes en las preguntas, es una posología que permite muy fácilmente la adherencia, porque las pacientes no tienen que llevar el control de ahora paro, ahora no, ahora sigo. Lo toman continuamente todos los días, 2 veces al día, y es muy cómodo, sobre todo en pacientes mayores. Otra característica muy concreta de abemaciclib, que lo tienen pocos inhibidores de ciclina y pocos fármacos en general en oncología y en el cáncer de mama, que no es ER2 positivo, pues es bastante poco frecuente encontrar fármacos que atraviesen bien barrera hematoencefálica y que alcancen buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Y aunque esto no es mama ER2 positiva, la mama luminal también se disemina al sistema nervioso central, y tener un fármaco como es abemaciclib que penetra bien ahí, pues también es un elemento diferenciador de las otras 2 ciclinas. En cuanto a los estudios, tenemos estudios en pacientes hormonosensibles, primera línea, y también pacientes hormonoresistentes. Aquí viene un esquema de las 3 ciclinas que utilizamos, palbo, ribo y abema, y los estudios que les han dado las distintas aprobaciones. El Paloma 2 es el estudio con palbociclib en primera línea, hormonosensible, pero ya tenía una población no despreciable de un 22% que habían llevado adyuvancia con tamoxifeno. Ribociclib, el estudio también en todos estos pacientes posmenopáusica. Monalisa 2 es el estudio con ribociclib, en este caso en combinación con letrozol, al igual que el Paloma también va en combinación con letrozol. Y abemaciclib, en este caso es el Monarch 3, es un estudio en combinación bien con letrozol y con anastrozol. Y el Monalisa 7, que es en una población diferente, que es paciente premenopáusica. En este caso, como ven ahí, pues no son exactamente iguales, el diseño no es exactamente igual por las poblaciones que tiene incluidas. Y en cuanto a los estudios en hormoresistencia, esas diferencias todavía son mayores, porque como ven ustedes ahí, el estudio para paciente con cáncer de mama hormonoresistente, el Paloma 3, aparte de incluir post, pre y perimenopáusicas, como ven, incluye pacientes que han llevado incluso más de 3 líneas de tratamiento, se permitía tratamiento con quimioterapia, además de tratamientos hormonales. No es así el estudio, en este caso Monarch 2 con abemaciclib, es un estudio más puro. La población, en este caso, no permitía haber recibido quimioterapia, de la misma manera que ocurre con el Monalisa 3.
Solamente se permitían en ambos estudios una línea previa con tratamiento hormonal. Y en el MONALISA 3 hay una cohorte distinta que es realmente de nuevo de primera línea, son pacientes que reciben el fulvestrant en combinación con el ribo en primera. Por tanto, tenemos 3 inhibidores de ciclinas que se parecen pero no son iguales y cuyos estudios tampoco son exactamente superponibles y no están comparadas entre sí. ¿Qué han supuesto las ciclinas? Y esto es lo que quiero, sobre todo, que remarcar y que nos llevemos a casa. Las ciclinas han supuesto una revolución en cáncer de mama luminal donde teníamos muy pocas buenas noticias en los últimos 7 u 8 años. Y lo cierto es que añadirlas tanto a pacientes hormonosensibles como hormonoresistentes ha supuesto prácticamente duplicar la supervivencia, en este caso las PFS. Y aquí tenemos de otra forma puesto en esta gráfica como el beneficio es consistente independientemente de la ciclina que utilicemos y del partner hormonal que lleve. Estamos hablando de un beneficio en PFS de entre 10 y 14 meses en primera línea. Por tanto, nos vayamos a utilizar una u otra y ya elegiremos en función de perfiles de toxicidad y perfiles de pacientes. Lo cierto es que eficaces son todas y el beneficio que ofrecen todas es muy alto en PFS. Todas son positivas para su endpoint primario, que es este PFS. Y por supuesto, mucho mejores que utilizar una quimioterapia, no solamente mejores que utilizar la terapia endocrina en monoterapia frente a la que se compara, como he puesto en la anterior gráfica, sino frente a utilizar una quimioterapia en primera línea. La quimioterapia, las PFS que nos ofrece son estas, muy bajitas en comparación con las que obtenemos de los tratamientos con hormona más ciclina, y desde luego en supervivencia global solamente la iregulina nos ofrece casi 3 meses en ganancia en supervivencia global, lo cual es muy bajito para lo que vamos a conseguir con un inhibidor de ciclina. Los estudios con abemaciclib principalmente traemos 2 en el escenario de enfermedad metastásica o localmente avanzada, MONARCH 2 y MONARCH 3. El MONARCH 3, que es el primero que les voy a contar, es en el escenario de primera línea, pacientes hormonosensibles a, como le he dicho, enfermedad hormonosensibles a terapia endocrina. Es un estudio realizado en pacientes posmenopáusicas, se incluyeron aproximadamente 500 pacientes con una randomización 2:1. En este caso, como he comentado al principio, se puede utilizar abemaciclib en combinación bien con anastrozol, bien con letrozol. El objetivo principal del estudio siempre ha sido PFS, tanto para los estudios con abema como para los de palbo como para los de ribo. La supervivencia global es un objetivo secundario, como lo es también la tasa de respuesta, la seguridad y otros objetivos habituales de este tipo de ensayos. Las pacientes estaban muy bien balanceadas, tanto en el brazo experimental con abema como en el brazo sin el abema, tanto por localización metastásica, enfermedad visceral o no, quimioterapia recibida previamente en el setting adyuvante, realmente bien balanceadas. Y aquí tenemos el endpoint principal alcanzado, ven la diferencia que hay en las curvas, es muy importante. Hay una ganancia clara en PFS para la rama con el abemaciclib, 28,2 meses. No solamente es una significación estadística, sino que es una importancia y una magnitud clínica muy importante para nuestras pacientes. Buscamos que las pacientes vivan más tiempo, tarden más tiempo hasta progresar, buen control de síntomas, lo conseguimos con estas PFS. Además, todos los grupos se benefician independientemente de que estemos hablando del tipo de COG que tuvieran al inicio, de si tenían enfermedad benigna o no. En este caso, por ejemplo, en la siguiente gráfica, si tenían o no afectación visceral o solamente ósea, o si tenían un tumor de mayor o menor grado. Todas las pacientes que fueran de mejor o menor pronóstico a nivel histológico o no, todas se beneficiaron del tratamiento y tuvieron un incremento en PFS. Todas las que llevaron el abemaciclib frente a la hormona solo. En cuanto a la duración de la respuesta, y esto es muy importante, las duraciones son muy prolongadas. Las pacientes no solamente mejoran y viven más tiempo, sino que además esas respuestas y ese control de síntomas se mantienen a lo largo del tiempo. Y es muy obvio y muy evidente, independientemente de que tengan un estatus de progesterona, tengan afectación hepática o no. Es decir, pacientes de mal pronóstico también mantienen una duración de respuesta importante. En cuanto al tiempo hasta la segunda progresión, se ve retrasada también en las pacientes que llevan el abemaciclib, independientemente del subgrupo que estemos mirando y de los factores pronósticos que miremos. Y esto es un análisis intermedio de supervivencia global. Se observaron 255 eventos entre los dos grupos. Los datos de supervivencia global todavía son inmaduros, nos falta un poquito más de tiempo de seguimiento. Probablemente, yo creo que para ASCO del año que viene tengamos resultados, pero hasta el momento, con una hazard ratio de 0,75, vemos que el grupo de abemaciclib tiene 67,1 meses de supervivencia global
frente a 54, o sea que las curvas se empiezan a separar y probablemente este estudio sea positivo también para su endpoint secundario como supervivencia global. Todavía no lo tenemos, no podemos decir que eso sea así, pero los análisis intermedios de momento tienen buena pinta. Esta diapositiva tiene una gráfica que fue previa a ASCO, y lo digo porque ven ahí que tienen resaltado en rojo los estudios MONARCH 2 alcanza supervivencia global, MONALISA 3 alcanza supervivencia global, PALOMA 3 supervivencia global, MONALISA 7 y MONALISA 2 también. El MONARCH 3, que ese es el que acabo de comentar, todavía es inmaduro, pero ahí pone que PALOMA 2 no tenemos reportada la supervivencia global. Y si la tenemos, sabemos que no hay diferencias estadísticamente significativas en el PALOMA 2 para supervivencia global. No era el objetivo del estudio y difícilmente iba a poder contestar esta pregunta, pero ese dato efectivamente ya está. En cuanto a un resumen de los estudios de pacientes hormonoresistentes, PALOMA 3 con palmociclib, he comentado que es el estudio que más admite líneas de tratamiento, es una población más intensamente pretratada, que se permitía incluso quimioterapia previa y además incluye mucho tipo de paciente, pre, peri, postmenopáusica, 500 pacientes. En este caso el MONARCH 2, que lo contaremos un poquito más en detalle, fase 3 también, incluye 669 pacientes, también pre, peri y postmenopáusicas, pero en este caso ni se admite quimioterapia y solo se admite una línea previa de tratamiento hormonal. MONALISA 3, muy similar a MONARCH 2 en este sentido, pero con ribociclib, no con abema. También incluye muchas pacientes, 725, pero en este caso eran claramente postmenopáusicas y tampoco se permitía ni quimioterapia y solamente una línea endocrina previa. Y lo pongo a modo resumen, no para que se llenen todos los datos en la cabeza, sino para que pongamos encima de la mesa que no todos los estudios son exactamente superponibles y las comparaciones que hagamos van a ser todas indirectas porque realmente ni son las mismas pacientes ni son la misma molécula. Esta tabla viene a representar los hazard ratio de los tres estudios, MONALISA 3 con ribociclib fulvestrant frente a fulvestrant, MONARCH 3, abema fulvestrant frente a fulvestrant y PALOMA 3, palbofulvestrant frente a fulvestrant. Y ahí tienen pues que hay un beneficio claro para los tres estudios en supervivencia libre de progresión y como he mostrado en la tabla previa, también lo hay en supervivencia global y lo vamos a ver aquí. Estas son las curvas, los tres estudios en pacientes hormonoresistentes son similares en hazard ratio, en magnitud en cuanto a beneficio clínico en supervivencia global y pese a ser un objetivo secundario también. Y bueno, pues en general son estudios muy similares. En cuanto a calidad de vida, los tres estudios consiguen mejorar la calidad de vida de las pacientes y esto es algo bastante fácilmente entendible porque son fármacos que tanto en primera como en segunda línea están consiguiendo una PFS prolongada, una buena tasa de respuestas, una larga duración de esa respuesta, por tanto la paciente clínicamente va a estar mejor. Ninguno de estos fármacos es especialmente tóxico ni son toxicidades que no sepamos manejar y no aprendemos a manejar y no aprendamos a manejar, por tanto son fármacos fáciles de llevar que para nosotros o para mí desde luego en la consulta es una alegría poderle decir a una paciente con un cáncer diseminado luminal te puedo poner una citrina en lugar de una quimioterapia, esto sí te va a aportar calidad de vida, esto sí te va a dar beneficio clínico con muy poquita toxicidad frente a una quimioterapia y muy poquita por encima de una terapia endocrina solo. En cuanto al estudio MONARCH 2, que es el estudio en pacientes hormonoresistentes con abemaciclib en combinación con fulvestrant, se permitían pacientes que venían de la adjuvancia y simplemente luego comentaré una gráfica la diferencia entre resistencia primaria y resistencia secundaria. Cuando estemos en la gráfica se lo comento. Este estudio incluyó casi 700 pacientes, randomización 2:1, abema fulvestrant frente a fulvestrant con placebo. Objetivo principal, siempre todo el estudio de citrinas ha sido el mismo, PFS, independientemente del escenario en el que nos pusiéramos, en la enfermedad metastásica me refiero. Siempre PFS y la supervivencia global como la toxicidad, la tasa de respuesta y demás objetivos secundarios. De nuevo, tanto en una rama como en otra, las pacientes bien equilibradas, bien balanceadas, independientemente del factor pronóstico que tuviéramos encima de la mesa. Y bueno, pues aquí tenemos las curvas de supervivencia global para este estudio. Como ven, pues no sé si se apunta bien. La diferencia es espectacular, hay una ganancia muy clara en meses a favor de la abemaciclib, casi 17 meses frente a 9,3 meses con el placebo fulvestrant, por tanto cumple su objetivo principal, es más eficaz, es un estudio potente en este sentido porque muestra claramente un beneficio para la paciente en el endpoint que buscábamos. Y además lo hacen todos los subgrupos de las pacientes incluidos, todos van a favor de la abema.
La supervivencia global también la tenemos y es positiva en este estudio en pacientes hormonoresistentes, casi 50 meses, algo que es muy importante en este subgrupo de pacientes muy hormonoresistentes. Y además lo hace con eficacia independientemente de que estemos en una enfermedad solo ósea o enfermedad visceral. Vamos a tener beneficio en cualquiera de los escenarios. Y lo que comentaba anteriormente, la resistencia primaria es el tipo de pacientes de peor pronóstico, que son aquellas que progresan durante los 2 primeros años de la adyuvancia o en el escenario de diseminada en los 6 primeros meses de una terapia endocrina. Pues en esas pacientes lo hace especialmente bien y la separación de las curvas para abemaciclib fulvestrant frente a placebo fulvestrant es bastante espectacular. También funciona bien en una resistencia secundaria y también hay un beneficio para abemaciclib fulvestrant, pero es mucho mayor en este tipo de pacientes con esa resistencia primaria, que son las más difíciles de controlar. En cuanto al tiempo hasta la quimioterapia, ¿cuánto conseguimos retrasar que estas pacientes reciban esa quimioterapia que va a dañar su calidad de vida y que le va a suponer mucha toxicidad? Pues con abemaciclib fulvestrant llegamos a los 50,2 meses, lo cual es muy espectacular en este subgrupo de pacientes. En cuanto a las toxicidades, pues ya hemos dicho que ni son la misma molécula, ni son los mismos estudios, ni son los mismos beneficios y tampoco son las mismas toxicidades, aunque se puedan parecer. En este caso, palbo y ribo tienen una toxicidad compartida hematológica muy similar. Realmente en práctica clínica yo no veo diferencias en las neutropenias de ribo frente a palbo, son prácticamente las mismas. En cambio, abema tiene un perfil totalmente diferente en este sentido, ¿no? Prácticamente despreciable el número de neutropenias que tienes, son muy bajitas. Yo no he encontrado ninguna paciente que haya tenido que suspender o disminuir la dosis de abema por una toxicidad hematológica. De abema lo más característico es la diarrea, pero suele ser una diarrea grado 1 o 2, fácilmente controlable con dieta o con loperamida. No he tenido tampoco ninguna paciente con un grado 3 que haya tenido que suspender el fármaco, haciendo reducciones de dosis de 150 a 100 ha sido suficiente. Y lo cierto es que es una diarrea que suele manejarse bien y la paciente se acostumbra. La diarrea importante, de grado 3 o superior, ocurre en un porcentaje muy bajo. Una cosa también característica de ribociclib es la prolongación del QTc, que nos obliga a monitorizar, y si lo manejan en práctica clínica habrán visto también, porque a mí me ha sucedido, y de hecho en los estudios de real world data cada vez aparece más, el tema de la fibrilación auricular, de la insuficiencia cardíaca y los trombitos. Los trombitos no solamente los da abemaciclib, en torno a un 5%, esto es lo comunicado por el ensayo pivotal, pero los estudios de real world data y el metaanálisis que hay de todas las ciclinas, de las 3, todas tienen más o menos el mismo riesgo de evento tromboembólico y está en torno a un 4 o 5%. Otra cosa importante que quiero dejar clara es el aclaramiento de creatinina. Verán ustedes que el aclaramiento de creatinina con abemaciclib sube bastante, pero esto no es a expensas de una alteración en el filtrado glomerular. Las pacientes tienen conservada su función renal, pero hay una alteración en la secreción tubular de la creatinina y aparece alterada en la analítica. Sin embargo, esto no quiere decir ni que haya que ajustar dosis, ni por lo menos, desde luego, suspender el fármaco. Es algo anecdótico que tiene que ver con el mecanismo de acción del fármaco, pero no con una deficiencia renal de la paciente. La diarrea aparece principalmente en los primeros ciclos, en los 2-3 primeros ciclos, y como ven ustedes, a la dosis de 150 prácticamente nos supera el 5%, 10% un grado 3. Es muy raro que te encuentres un grado 3 con abemaciclib, habitualmente es un grado 1 o 2, y fácilmente manejable y que además desaparece tras el tercer, como mucho, cuarto ciclo. Y esas reducciones de dosis, si es necesario hacerlas, pasa exactamente igual que con palbo y con ribo. Hay datos de que no afectan a la eficacia del fármaco, ni en PFS ni en supervivencia global. En cuanto al manejo de la diarrea, dieta astringente, loperamida, el grado 2 no hay que hacer nada, no hay que reducir dosis, simplemente esperar a que baje el grado 1 y el grado 3. En este caso, si se resuelve, una vez que se resuelva a grado 1, sí que nos obliga a una reducción de un nivel de dosis. Pero como les digo, habitualmente con 100 miligramos cada 12 horas es más que suficiente para controlar a la paciente. Y bueno, pues simplemente quería traerles un caso clínico de mi consulta, porque al final es lo más fácil para ilustrar el manejo clínico. Supongo que luego en la parte de preguntas pues querrán hacerme preguntas más prácticas, pero bueno, esta es una paciente, Wendy Joana, de 40 años, salvadoreña, sin antecedentes a destacar de ningún tipo, que en julio de 2020 consulta por una tumoración en mama derecha, que se había autopalpado ella,
Como ven ahí, se biopsió y era un carcinoma lobular infiltrante moderadamente diferenciado, un grado 2 multifocal, un luminal B con receptores estrógenos del 100%, progesterona al 90%, un Ki67 del 20%, el 2 negativo. Además había unas adenopatías axilares derechas y todo esto pues se biopsió. Se realizó también una resomamaria y se vio que en la izquierda había también un nodulito y que el tumor multifocal de la derecha medía aproximadamente 6 centímetros, 4 por 6 por 5 por 5. Se repitió la VAG, en este caso se hizo VAG de la lesión que se había objetivado en la resonancia a nivel de la mama izquierda, que también fue compatible con un carcinoma lobular infiltrante grado 2, medía aproximadamente 1 centímetro, y se confirmó que la adenopatía axilar derecha, donde estaba el tumor grande multifocal, también estaba infiltrada por tumor. Aquí tenemos la biopsia del diagnóstico, como he comentado anteriormente, un grado 2, un Ki67 del 20% y receptores estrogénicos y progesterona positivos y elevados, el 2 negativo. Nosotros de rutina, y entiendo que ustedes también, hacemos, aparte del grado histológico, el Ki67, pero como saben es un marcador pronóstico no predictivo de respuesta a ninguna ciclina. De hecho, no hay marcadores predictivos de respuesta a las ciclinas, es meramente pronóstico y responden bien a edema, a ribo o a palmo, independientemente del Ki67 que tengamos. En agosto ingresa, porque comienza con un cuadro de cefalea, de diplopia, y realmente no sabíamos qué le pasaba a la paciente. Intervino no solamente infecciosa, sino oftalmología y neurología. Se hizo un perfil de autoinmunidad, perfil tiroideo, se estudió el lipiocefalorraquídeo, todo bien. Se le realizó un angiotac venoso, no se vio trombo, pero se vio un engrosamiento del recto medial ocular derecho, que se confirmó en la resonancia. No sabíamos si podía ser una metástasis, si podía ser una miositis, un pseudotumor óptico. Lo cierto es que había muchas dudas. Se le completó el estudio de extensión a la paciente y se vio que además en el PET-TAC pues teníamos afectación hepática y ósea extensa, aparte del primario que teníamos bilateral y la afectación axilar derecha conocida. Mejor del dolor y mejor de la diplopia, pese a haber suspendido los corticoides. Por tanto, no llegamos a hacer la biopsia porque asumimos que esa afectación del músculo ocular estaba en relación con la enfermedad diseminada que tenía con el cáncer de mama. En este caso suspendimos el Solarex porque estaba, en ese día 15 estaba a punto de esa intervención quirúrgica y esa castración, y ya no mantuvimos la administración mensual. Y en cuanto a toxicidades del tratamiento, vimos una neutropenia grado 2 y una diarrea grado 2 que controlamos con dieta y con un único comprimido de loperamida al día. En el ciclo 2, a los 15 días de esa mejora ya a nivel óseo de ese dolor y esa mejoría de la diplopia, nos encontramos con que seguía manteniendo esa situación clínica, la paciente seguía encontrándose mejor, pero es que además tenía mejor tolerancia, la diarrea era ya solamente grado 1, no requería ni siquiera de loperamida y la diplopia incluso estaba un poquito mejor. Mantuvimos el mismo tratamiento, a la misma dosis, y a los 15 días otra vez la volvemos a ver en consulta. Todo estaba controlado, salvo una cefalea intensa que le apareció y que descartamos cualquier evento urgente con un escáner cerebral que fue normal. En cuanto a toxicidades, en este caso la diarrea seguía siendo grado 1, apareció una trombopenia grado 2, que es algo que puede aparecer con abemaciclib, también aparece con ribo y aparece con palmociclib, estas trombopenias sin demasiado significado, pero que están ahí, sin demasiada importancia, suelen ser grado 2 todas, pero apareció. Lo cierto es que mantuvimos el esquema sin ningún tipo de cambio porque no había necesidad de ajustar por toxicidad y además la paciente se encontraba clínicamente bien. Se ajustó la analgesia por esa cefalea porque descartamos que hubiera nada debajo y pedimos la reevaluación completa tras el tercer ciclo. Hubo una estabilización a nivel del músculo ocular que estaba afecto y a nivel del tumor primario hubo una respuesta muy importante, tanto en la mama como en la axila. Hubo una respuesta parcial también a nivel de las lesiones hepáticas y una estabilización a nivel óseo. Por tanto, nos encontramos que la paciente tenía muy buena tolerancia al fármaco, que habíamos conseguido una respuesta radiológica y una estabilización a nivel óseo y de partes blandas con un beneficio clínico que al final es lo que buscamos, muy importante en la paciente. En cuanto al resto de la historia de tratamiento de la paciente, continuó con el tratamiento. Ocurrió en el séptimo ciclo, donde la analítica era normal, estaba todo bien, pero la paciente se encontraba claramente con mucha dificultad articular, tenía muchas artralgias, tenía problemas para la flexostensión en los dedos. Esto es algo que nos ocurre mucho y no
no es por culpa de la ciclina, independientemente de la que sea, esto es un problema del letrozol. En este caso, si la paciente no hubiera mejorado con, en este caso yo lo que le recomendé, aparte de ajustar la analgesia, fue mucha movilización, mucho deporte, mucha movilidad articular y la paciente mejoró. Pero si no me habría planteado un cambio a anastrozol, porque simplemente con cambiar el inhibidor, la paciente mejora de esa sintomatología. Mantuve la bema y el letrozol sin cambios, la paciente tuvo esa mejoría importante simplemente con el ejercicio. El escáner, tanto a nivel body como sistema nervioso central, seguía mostrando estabilización de la enfermedad, y lo cierto es que la paciente, la última vez que me vino a ver fue ahora en julio, una excelente tolerancia, asintomática, mantiene las respuestas y las estabilizaciones previas, y de hecho viaja a su país con normalidad, y le di para 3 meses, de hecho la voy viendo de 3 en 3 meses, con medicación suficiente para que pudiera viajar y pudiera visitar a los suyos, y a la vuelta vendrá con una nueva reevaluación. Como conclusiones, tanto de este caso clínico como de mi charla, lo que quiero que se lleven un poco en conclusión es que el cáncer de mama diseminado, el objetivo principal que tenemos con las pacientes es básicamente controlar los síntomas, mejorar su calidad de vida y, si se puede, además aumentar su supervivencia, pero siempre sin perder de vista que es una enfermedad incurable y que la paciente tenemos sí o sí que mejorarla clínicamente y con calidad de vida. Esto lo hemos conseguido en la paciente, esto es un error, el APFS de 28 meses, hemos conseguido prolongar esa situación de control de la enfermedad, tanto con abemaciclib como con el inhibidor, en combinación, con un buen beneficio clínico, con una mejora de su calidad de vida, y además esto lo hemos conseguido muy rápido, porque parece que el tratamiento hormonal siempre conseguía respuestas duraderas pero tardías. La quimioterapia es lo que más rápido funciona, pues con los inhibidores de ciclina hemos conseguido revertir eso. Los inhibidores de ciclina consiguen respuestas rápidas, sin toxicidad y duraderas. Con toxicidad claramente manejable, que es lo que sucede con abemaciclib. Al principio, cuando uno viene de utilizar los otros dos, porque son los primeros que llegan al mercado, y a mí me ha pasado, pues uno tiene su experiencia previa y su forma de utilizarlos, y como que cuesta incorporar un fármaco nuevo. Pero esto es una curva de aprendizaje además muy rápida. Verán que abemaciclib es un fármaco que se tolera muy bien, que cuando aprendes a manejarlo, las pacientes encuentran un beneficio muy claro, y además venimos de pacientes somos oncólogos que venimos tratando pacientes con 5 fluoroacilos en infusiones continuas, con capecitabina, con irinotecanes. Eso sin la diarrea. Esto no, esto se maneja sin problema. Y bueno, pues yo estaré encantada de que me cuenten en otra ocasión que lo han podido utilizar y que les resulta como a mí un fármaco cómodo por su curva de aprendizaje, pero fácilmente llevable para la paciente. Y en esta paciente, a mi paciente, le funciona muy bien. Está sin sensación de enfermedad, que es algo que buscamos, normalizar su vida, con visitas cada 3 meses a consulta, lo cual le permite estar incorporada a una vida activa y laboral, y bueno, que le permite también viajar a su país sin mayor problema. Nada, muchas gracias.